Hola, muy buenas noches a todos, mi nombre es Pepe, sé bienvenido a esta transmisión en vivo a través de esta página Nueva Generación para Cristo. Hoy no importa si eres joven, si eres adulto, si eres una persona de la tercera edad o si eres niño, bienvenido. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a poder ver qué es lo que el Señor Jesús tiene escrito para cada uno de nosotros en la epístola que bajo la unción y la inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pablo pudo escribir a los cristianos en Roma, a la iglesia en Roma. Así que te acompaño a que en esta cuarentena puedas acompañarnos a lo largo de estos devocionales que tenemos cada martes. Estamos estudiando el libro de Romanos, un capítulo por martes, y hoy nos toca estudiar Romanos 5. Así que te invito a que puedas agarrar tu Biblia. Puedes abrir tu Biblia en Romanos 5, versículos del 1 al 21. Son breves versículos los que tiene este capítulo, pero bueno, vamos a leerlos para poder iniciar. El apóstol Pablo divide esta parte de Romanos en dos secciones. La primera abarca del versículo 1 al versículo 11 y la titula Resultados de la justificación. Por último, el apóstol Pablo titula la segunda parte como Adán y Cristo y abarca del versículo 12 al versículo 21. Así que vamos a iniciar leyendo Romanos 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos de recibir ahora la reconciliación. Esta es la primera parte de esta epístola a los romanos. Abarca del versículo 1 al 11. Continuemos la lectura de Romanos 5, versículo 12. Pablo titula esta sección Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos también versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor
nuestro. Esto es lo que Pablo nos deja escrito en la epístola a los Romanos, capítulo 5. Son 21 versículos hermosos que contienen muchas verdades y podemos rescatar infinidad de cosas de cada uno de los diferentes versículos. Pero hoy quiero enfocarme a pequeños detalles que podemos encontrar en ambas secciones. Como sabemos, la primera sección se llama Resultado de la Justificación y la segunda sección Pablo la titula Adán y Cristo. Enfoquémonos primeramente en la primera parte. Versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Lo que podíamos analizar en devocionales pasados sobre Romanos, que la justificación y la salvación proviene y es por medio de la fe. Justificados pues por la fe, es como tú y yo hoy podemos tener paz para con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Fue por la muerte de Jesús en este mundo, por su sufrimiento, que tú y yo hoy podemos tener paz. Paz a pesar de la cuarentena, paz a pesar de las tribulaciones que sufrimos, paz a pesar de cada adversidad que llega a nuestra vida, por la fe y por esa justificación y por la muerte del Señor Jesús es que tú y yo hoy podemos tener paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa fe también nos da entrada a la gracia, por la cual hoy estamos firmes en esa esperanza de la gloria de Dios. Esa gracia, la gracia que Dios da, es bendita, es un regalo que no tiene precio, porque esa gracia es la que tú y yo hoy hace que genere que tengamos esperanza. Esperanza de que algún día llegaremos a la gloria con Dios. Esperanza de que cada día nuevo que tenemos de vida es por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la esperanza en la que tú y yo nos debemos gloriar, como escribe Pablo. De ahí vamos a leer versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino añade Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tú dirás, ¿qué onda con Pablo? ¿Qué quiso decir con que nos gloriamos en las tribulaciones? Porque una tribulación, hermano, es algo difícil, es algo adverso, es algo que pone a prueba tu cristianismo, es algo que pone a prueba tu fe, tu fidelidad a Dios. Una tribulación no es cualquier sacudimiento, una tribulación es un verdadero terremoto en tu vida, en la que tu fe, en la que tu amor, tu paciencia, tu fe en Dios, en la que todo lo que forma tu vida cristiana se pone a prueba. Y Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Algo muy extraño, amigo mío. Pero es lo que tú y yo debemos de hacer en nuestras tribulaciones, gloriarnos. Porque Jesús las está permitiendo con un propósito y además Dios nos está permitiendo ser partícipes de sus mismos sufrimientos. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es aquí donde radica la clave por la cual tú y yo nos debemos gloriar en la tribulación. Como sabrás, este último mes de julio y el mes pasado de junio, como iglesia, sufrimos la pérdida de 2 hermanos, la pérdida de 2 amados hermanos en Cristo. Y esto es una tribulación para la vida de la iglesia y para la vida de los familiares de los hermanos. Y podemos decir, no, pues nos gloriamos por esta tribulación. Y suena raro. Y en nuestra cabeza no cabría decir, nos gloriamos por esas muertes, por esos decesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice Pablo, que cuando nos gloriamos en las tribulaciones, esa tribulación produce paciencia. Paciencia, amigo mío. Es lo que muchas veces a ti y a mí nos falta. Abraham esperó la promesa por años. El pueblo de Israel vagó en el desierto por años. El nacimiento de Jesús fue esperado por todo Israel por años, por siglos.
La tribulación produce paciencia, amigo mío. Es lo que Dios quiere hoy, que tengas paciencia. A lo mejor estás atravesando alguna tribulación muy dura, pero gloríate en ella, porque esa tribulación va a producir paciencia en tu vida. Va a enseñarte a confiar, a depender y a esperar más en Dios. Y la paciencia, añade Pablo, produce prueba, y la prueba, esperanza. Es esperanza futura. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La prueba, la paciencia, la tribulación, todo eso que Pablo ya había mencionado produce al final esperanza. Y nuestra esperanza no avergüenza, amigo mío. Allá afuera la gente se puede burlar de ti. ¿Cómo estás esperando llegar al cielo? ¿Cómo esperas ser sano? ¿Cómo esperas que Dios te saque de esto en tu vida? Y te pueden decir como al rey David le decían. Y el rey David nos los deja ver en el Salmo 40 o 42, no recuerdo, ¿dónde está tu Dios? Pero el rey David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, aún mi alma ha de alabarle. Eso es lo que Dios quiere formar en tu vida. Esa esperanza que no avergüenza. A lo mejor allá afuera la gente se puede reír de ti, de que tienes confianza en Dios a pesar de que te llega un problema. No sales de ese problema y ya estás en otro y en otro y en otro. Y la gente te dice, ¿dónde está tu Dios? Ve dónde te tiene enfermo, te tiene en la cama con fiebre, te tiene encerrado en tu casa con coronavirus, te tiene encerrado en tu casa sin alimentos, te tiene encerrado en tu casa y mira, hasta te despidieron de tu trabajo. ¿Dónde está tu Dios? Veme a mí. Tengo mi despensa llena. Tengo mi comida, mi alacena llena. Tengo trabajo y me están pagando a pesar de que no estoy asistiendo. Tengo salud, tengo vida. Tengo mejor condición que tú. Tengo mejor ropa que tú. ¿Dónde está tu Dios? Y la gente allá afuera puede dudar y puede atacar tu fe. Pero nuestra esperanza no avergüenza, amigo mío. Porque es una esperanza fiel, porque esa esperanza está descansando en un Dios fiel, santo y justo que va a cumplir tarde o temprano. No pierdas la esperanza, amigo mío. Ahora vemos cómo Pablo nos muestra el amor de Dios para con nosotros y la salvación que tú y yo hoy podemos gozar. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí Pablo en este pequeño versículo refleja la esencia del amor de Dios. Mas Dios, teniendo grande amor, nosotros aún siendo pecadores, murió por cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero hacerte una pequeña pregunta para que puedas entender un poco mejor lo que Cristo hizo por ti y por mí. Yo estoy seguro que a lo largo de tu vida, desde tu niñez hasta la edad que ahorita tienes, ha habido alguien que te ha fallado, y que te ha fallado a lo grande, y que actualmente a esa persona tú la tienes con ese concepto de que te falló, que te defraudó, que te dejó abandonado. Por cualquier razón, amigo, por cualquier causa, alguien en tu vida te ha herido de una manera inimaginable. E imagínate que esa persona te ha fallado a ti tanto, y aún así, tú llegas un momento en el que esa persona está cruzando la calle, te la encuentras y ves cómo no se fija y un coche viene a toda velocidad, está a punto de atropellar a esta persona, tú corres, empujas a esa persona para ponerla a salvo y recibes el impacto por esa persona. Eres atropellado brutalmente y mueres por ser atropellado, salvando a aquella persona que tanto te había fallado, aquella persona que había herido tanto tu vida. ¿Cómo lo llamarías eso? Yo lo llamo la demostración más profunda y perfecta del amor. Y es lo que precisamente hizo Jesús por ti y por mí, siendo aún pecadores nosotros, fallándole a Dios, desperdiciando nuestra vida, ofendiendo a Dios con nuestras acciones. Él vino y murió por ti y por mí, para darnos vida, y vida en abundancia. Ese es el amor que Dios
tiene para contigo. Ese es el amor negado que Dios tiene para con tu vida. Aquel que lo dio todo, todo, hasta lo último que Él tenía, hasta su último aliento, su última gota de sangre fue derramada en la cruz por ti. Siendo aún tú, pecador y fallándole a Dios, Cristo dio su vida por nosotros. Ese es el amor de Cristo, amigo mío. Y bueno, eso es lo que puedo resaltar de esa primer parte de la epístola a los romanos. Y la segunda es bastante profunda, pero me gustaría enfocarme en unos pequeños versículos. Acompáñame por favor a Romanos 5, versículo 12. Es con lo que inicia Pablo esta sección que titula Adán y Cristo. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de Adán, el pecado entró en el mundo por un solo hombre. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido que tenían en su huerto que Dios les había dado, y por ese simple hecho fue el primer pecado en la historia de la humanidad, la desobediencia para con Dios. Y por eso Pablo dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado, todo el pecado del mundo, entró en esta tierra por un solo hombre. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, el pecado genera muerte, muerte eterna, muerte espiritual y muerte aún física muchas veces. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En algún momento de tu vida, hace tiempo, actualmente, no sé, tú conoces tu vida y tu situación, pero ha llegado un momento en que tú le has fallado a Dios y pecaste para con Él. Por la desobediencia de uno, por el pecado de uno, entró el pecado en todo el mundo, y el pecado produce muerte. Y ahora todos tenemos muerte por cuanto que todos pecaron. Una situación bastante desprometedora para la raza humana, ¿no crees? Pero Jesús no dejó así las cosas. Él sabía que debía de haber una salvación. Es lo que reflejan los versículos 17 y 18. Es la palabra de Dios. Recuerda bien esto. El pecado y la muerte entró en este mundo por un hombre, y por cuanto todos pecaron, también todos ya están en muerte y en pecado. Algo muy duro. Pero dice el versículo 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios de justicia, mucho más reinarán en vida por uno solo también. Así como el pecado entró en la tierra por Adán, por uno solo, así también reinaremos. Dice, reinarán en vida por uno solo también, Jesucristo, por su muerte. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, incluyéndote a ti y a mí, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de Dios y por el sacrificio que Él hizo en la cruz, hoy todos los hombres tenemos derecho a su justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vemos como en el versículo 12 vemos una situación muy difícil para la raza humana, pero en los versículos 17, 18 y 19 vemos la respuesta de Dios, la salida y la salvación que Él dio por la desobediencia, el pecado
de uno. Todos hemos sido pecadores, pero por la obediencia, la justicia y la muerte de uno solo, hoy tú y yo somos justificados. Hoy tú y yo vamos a reinar en gloria. Y además, somos hechos salvos por esa gracia. El amor de Dios no tiene comparación, amigo mío. Si tú quieres, si en tu corazón está el querer buscar a Dios, ya viste, tú ya pecaste, le has fallado a Dios, y Dios lo sabe. Pero así como por tus pecados has sido constituido injusto, también por la muerte y por lo que Cristo dio en la cruz por ti, también hoy tienes derecho a ser salvo, justo, y reinar con Él en su gloria. Solo es que lo aceptes como tu Salvador. Y por último me gustaría concluir con los últimos 2 versículos de este bello capítulo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Preciosa promesa que hasta hoy sigue vigente para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que somos pueblo de Dios. Cuando el pecado abundare, como lo vemos hoy, como vemos hoy nuestro mundo de cabeza lleno de pecado, lleno de maldad, todo está transgiversado. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Confunden lo dulce con lo amargo. Pero cuando abundó el pecado, abundó, o sea que había bastante pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. No abundó su gracia, sobreabundó su gracia. Esa es una promesa que hasta hoy sigue vigente para nosotros, que cuando el pecado abunde, la maldad, las tribulaciones, las pruebas, la gracia de Dios va a sobreabundar. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes de que Jesús muriera, el pecado reinaba para muerte. Todo aquel que moría en sus pecados, sin poder conocer a Jesús, no tenían salida, y el pecado reinaba para muerte. Así también como antes el pecado reinaba para muerte, después de que Jesús dio la vida a la cruz, así también la justicia reina. Así también la gracia reina ahora para justicia, por la gracia que nos es dada por el Señor Jesús. Esto fue lo que me ha bendecido a mi vida de Romanos 5. Te invito a que puedas estudiar el capítulo entero tú en tu casa, poder sacar las cosas que Dios tiene escritas para tu vida. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Los invitamos a que puedan acompañarnos a través de esta página los días viernes en las noches y domingos en las noches. Tenemos diferentes actividades cada uno de estos días en la semana, pero estás invitado. Además, te invito a que puedas acompañarnos en nuestras reuniones en Iglesia en Casa, a través de la página Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación, aquí en Facebook. Puedes encontrar también esta página a través de las siglas de la iglesia, de la página. Puedes buscar como @I de Isaac, C de casa, M de misión, N de nuevo y G de generación. Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Dios los bendiga mucho y les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Si alguno tiene alguna petición por la cual orar, no dudes en escribirnos en privado a través de esta página o a través de los comentarios. Dios los bendiga mucho. Estamos para servirles.